Cuando Jesucristo murió y en el proceso de su muerte hubo varias personas que lo vieron, algunos de lejos, otros de cerca. Diferentes tipos de personas que vieron a Jesús fueron testigos de su sufrimiento, fueron testigos de su muerte y algunos fueron testigos de su resurrección. Pero quiero por unos minutos nada más mencionarte cómo esas personas vieron a Jesús. Primero quiero empezar con los religiosos de su época. Desde que Jesucristo empezó su ministerio, los religiosos de su época lo vieron como una amenaza. Alguien diga una amenaza. Como que alguien que venía a quitarles el lugar. Dice la palabra que Jesucristo hablaba con autoridad y no como los fariseos. Y ellos, al ver a Jesús como una amenaza, lo rechazaron, y no solo lo rechazaron, sino lo quisieron matar. Estuvieron detrás de Jesús para matarle porque lo vieron como una amenaza. Hay personas hoy en día que, al igual que estos religiosos de la época de Jesús, ven a Jesús como una amenaza. Por ejemplo, hay personas que culpan a Dios de lo que les sucedió. Yo no creo en Dios porque Él me mató a mi mamá. Yo no creo en Dios porque Él fue el que no hizo nada para que no me violaran cuando era pequeña. Por eso para mí Jesús es una amenaza. Para mí Dios es una amenaza. Y muchos de nosotros vemos a Jesús como alguien que quiere invadir nuestro espacio. Muchos de nosotros vemos a Jesús como alguien que quiere entrometerse en nuestras vidas, como alguien que entra como ladrón. Y hay áreas en nuestra vida que le decimos a Jesús: no te metas ahí. Y aunque no necesariamente lo crucificamos físicamente como los judíos y los religiosos de su época lo crucificaron, pero nosotros nos cerramos a la obra de Jesús porque de esa manera lo vemos. Hubo otras personas que vieron a Jesús de una manera diferente. Los políticos de su época. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue llevado ante Herodes, que era el gobernador de Judea, Herodes, al principio que lo vio, se emocionó porque sabía que Jesús hacía milagros. Y le dijo a Jesús: hazme un milagrito. Hazme un milagrito, por favor, hazme un milagrito. Y llamó a su equipo y le dijo: miren, tengo aquí al mero mero. Cuando Jesús entró a la sala de Herodes, Herodes se puso feliz, se emocionó, porque lo que estaba viendo en Jesús era alguien que hacía solo milagros. Y lo vio como alguien que podía hacer un espectáculo para él. Y le dijo: ¿por qué no me haces un milagrito? Y Jesucristo quedó callado y agachó su cabeza. No cruzó una sola palabra con Herodes. Y Herodes, yo me lo imagino mirándolo de abajo hacia arriba, mirándole la cara, y dice: hey, te estoy hablando a ti, milagrero, no me harás un milagro. Pero Jesús, mirando hacia abajo, no abrió la boca. En medio de eso, Herodes se enfureció de tal manera que dijo: lo que me han traído es un payaso, es un mentiroso. Y desde el momento en que no encontró respuesta de Jesús, lo rechazó. Muchas personas en algún momento de su vida han tenido expectativa de que Jesús haría algo por ellos. No necesariamente con ese espíritu burlesco que tenía Herodes, pero con una necesidad. Yo solo te pido que me sanes. Yo solo te pido que cambies a mi papá. Y yo solo te pido que me des un trabajo porque no tengo ahora. Pero al encontrar un silencio de Jesús, muchos lo rechazamos, y la misma actitud de Herodes la tenemos nosotros. Cuando Jesús no respondió como Herodes quisiera que él respondiera, lo sacó de su casa y dijo: tú no me sirves a mí porque no hiciste lo que yo quería. Hubo otros que vieron a Jesús y lo vieron de lejos. Esa era la multitud que lo seguía en el desierto. Escuchen, era la multitud que comió del pan que Jesús les dio. Era la multitud que Jesús los mantuvo con pan en el desierto. Era la multitud que vieron milagros de Jesús de diferentes maneras. Era la multitud que salía de la ciudad y se iba a los desiertos a escuchar la palabra de Jesús. Sí, esa era multitud que decía amén cuando él predicaba. Esa era la multitud que decía gloria a Dios cuando él predicaba.
Pero ahora que lo vieron en una cruz, demacrado, siendo una vergüenza y un escarnio, esas multitudes callaron. ¿Dónde estaban las multitudes que lo aplaudían? ¿Dónde estaban las multitudes que tendieron las ramas en Jerusalén cuando Jesús iba entrando triunfante? ¿Dónde estaban esas multitudes que gritaban Hosana, Hosana, Hosana? No estaban, porque lo vieron a Él de lejos. Lo vieron a Él como muchas personas lo ven. Allá está en la iglesia ese Dios que predican, pero yo tengo mi crisis. Dios está allá y yo estoy acá. Lo veo de lejos. Pero hubo otro. Él fue uno de sus discípulos, de los más cercanos. La diferencia de este discípulo es que él no solamente vio la figura de Jesús en la cruz, él vio el corazón de Jesús cuando Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a negar, que yo te voy a negar. Si me es necesario, yo voy a ser crucificado contigo. Yo me hago a la par tuya para que a mí también me sacrifiquen. Pedro, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y dice la Biblia que lo siguió de lejos y se encontró en el patio. Y cuando estaba en el patio, las mujeres que estaban ahí, porque las mujeres son las primeras en preguntar. Si hubiera sido un hombre, no hubiera pasado lo que en la Biblia dice que hubiera pasado, pero fue una mujer la que abrió la conversación. Usted se me hace que es de los que va para allá, para Grace, ¿no? Usted estuvo con Jesucristo, ¿verdad? Porque yo lo sigo a usted en TikTok y en Instagram y estaba posteando todas las historias de los milagros, y usted estaba sacando el video live cuando caminó sobre las aguas. I know you. Y Pedro le dice: yo no conozco a ese hombre, no sé ni quién es. Y empezó a llegar los chismosos, porque para eso son. Esta semana veía un video de un barrio chismoso, donde decían: ¿en tu barrio son chismosos? Y era una pelea de 2 señoras que del otro lado de la calle estaban peleando. Yo creo que fue en Colombia, o si no en México. Y cuando miré de este lado de la otra calle, estaba el peluquero cortando. Salieron del negocio para no perderse el chisme. Estaba el que vendía lotería, estaba la señora que tenía la panadería, la cerró y salió del negocio para mirar el chismerío que había ahí. Yo creo que los que le preguntaron a Pedro eran hispanos. Yo a usted lo he visto. Y llegó el otro: sí, ese es, el otro día yo lo vi. El del otro día lo vi levantando la mano. Sí, ese día, el otro día. Y Pedro dijo: que no soy, demuéstrenos que usted no es. Y empezó a decir unas palabras que yo no puedo decir aquí. Empezó a maldecir. El que dijo: yo moriré contigo en la cruz si me es necesario, ahora está maldiciendo. Y cuando Jesús pasa, se encuentra la mirada de Jesús con la mirada de Pedro, y vio a Jesús. Pero ¿cómo lo vio? Con tristeza, porque se sintió él mismo, se condenó a sí mismo. Y dice la palabra que se metió en un rincón y lloró amargamente por haberle fallado a Dios. Así hay gente hoy que están viendo a un Dios que como que no me perdona porque he cometido muchos errores. Y veo a un Dios que está esperando. No sé si a usted le ha pasado lo que a mí me pasaba antes, que cuando algo malo me pasaba, yo pensaba que era por pecado. ¿Cuántos religiosos hay aquí que digan amén? No digan amén. Pero uno siempre está queriendo buscarle las 4 patas al gato. Esto que te pasó es porque hiciste esto. Y viste, hermano, que el gato encerrado. Y somos especialistas en eso. Y esa imagen la tenemos de Dios, de un Dios que está diciendo así: tome para que lleve, tome para que lleve. Y nosotros no tenemos una concepción clara de Dios. ¿Dios es justo? Sí lo es. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, pero Dios es un Dios misericordioso. Estoy seguro que los ojos que miraron a Pedro no fueron los ojos de alguien que ha sido traicionado. Si yo estuviera caminando en lugar de Jesús, yo lo hubiera hecho a Pedro: see you on the other side, my friend. Pero cuando Jesús resucita
y se le aparece a María Magdalena, a Salomé y a la mamá de Jacobo. Manda decir lo siguiente: díganle a Pedro que lo estoy esperando. Y Pedro no había sido restituido desde que falló a Dios. Yo me imagino que Pedro estaba aquí todo deprimido. Los deprimidos digan amén. No digan amén. Y de repente llega María y le dice: Pedro, ¿qué pasó? El Señor resucitó. Sí, claro, no ve que yo fui a la tumba, pero Él no me va a querer ver. No ve que la regué. Pedro, dice Él que te quiere ver, que te espera. Eso fue todo lo que él necesitaba escuchar. Alguien que está viendo a un Jesús que no perdona. Hoy tus ojos se abren en el nombre de Jesús. Y yo vengo de parte de Dios a decirte: no importa el pecado que hayas cometido, nuestro Dios es un Dios perdonador. Perdonador. Si le puedes dar ese aplauso, dáselo más fuerte. Pero hubo otro grupo de personas que vieron a Jesús. Y quiero enfocarme en las Marías. ¿Cuántas se llaman María aquí? ¿Dónde están las hermanas Marías? ¿No hay ni una sola María aquí? ¿Dónde están las que se llaman Marías? Parece que no les gusta ese nombre. ¿Dónde están las Eufrosinas? ¿Alguien se llama Eufrosina aquí? No, ninguna. ¿Dónde están las Marías? ¿Dónde están? ¿Alguien se llama María? Qué lindo. Y María es un nombre compuesto: María Guadalupe, María Dolores, María Petrolífera. Diferentes nombres. Jesús tenía un par de Marías que lo vieron. Wow. La primera de ellas fue su mamá. Nosotros no adoramos a María, la madre de Jesús, porque ella no es la madre de Dios. Ella es la madre de Jesús terrenal. Dios no tiene mamá. Solo que María fue la mujer que fue escogida por Dios para que aquí en la tierra llevara en su vientre al Hijo de Dios. Pero María, aunque no la adoramos, la admiramos, porque fue una mujer impecable y temerosa de Dios. Y la Biblia dice que María, al frente de la cruz, yo me imagino que María besaba los pies, no porque ella estaba diciendo mi niño, no, eso a lo mejor ustedes hubieran dicho eso porque es normal. Muchos piensan y miran a María así como que mi niñito, no me toquen a mi niñito. No, ella entendió que Jesús fue el hijo de su vientre, pero fue su Señor y su Salvador. Ella lo vio como su Salvador. Y cuando está mirando la cruz, tiene aquí a un discípulo llamado Juan. Y María está mirando a Jesús fijamente, y Jesús le dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Declarando una palabra de reconciliación y declarando una palabra que aunque él no estuviera, alguien cuidaría de María. Pero eso es lo que quiero resaltar. María fue una mujer que vio a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero María Magdalena fue otra María que había sido libre y resucitada. Yo no sé si has visto la película The Chosen. ¿Cuántos han visto esa película The Chosen? Si no te la has visto, you have to see it. En esa película, en esa serie, es una serie de Netflix. No, hermano, yo solo miro El Patrón del Mal. Bueno, cambie de eso y póngase a mirar Chosen. Yo solo la Rosa de Guadalupe y María la Magdalena, pero la otra, la del María de la novela. No, The Chosen muestran a un Jesucristo relacional. Me encanta. Muestran a un Jesús alegre, no a un Jesús amargado. Muestran al Jesús que era. Y la palabra me muestra lo que también en esa serie yo puedo ver. Es que esa María Magdalena, que nadie podía liberarla, que tenía tantos demonios, solo con una palabra de Jesús fue libre. Y desde ese momento vio a Jesús, wow, como su Señor también. Pero hay algo lindo.
Y es que María lo vio como su maestro. Alguien diga maestro. María salió corriendo el domingo en la mañana, fue con Salomé y la mamá de Jacobo. Fueron a ungirlo. Fue la misma que lo ungió para la muerte. Pero los judíos ungían a los cuerpos muertos, pero ella no había podido hacer eso porque Jesús murió crucificado y de ahí lo llevaron al sepulcro. Y ella se preguntaba con las otras, esto es fascinante, llevaron las aromas, llevaron los aceites para ungir al Señor, pero ellas se decían entre sí: ¿quién va a movernos esa piedra tan grande de más de 4 metros? ¿Quién la va a poder mover? Nosotros no podemos. Ni Spider-Man ni Superman, todavía Marvel no estaba en esa época. Pero cuando llegaron a la tumba, encontraron que la piedra estaba removida y había un joven. Uno de los evangelistas dice que era un joven, el otro dice que eran 2, pero estaban ahí sentados y le dijeron: ¿por qué buscan a los muertos? De entre los muertos, aquel que vive. Pero ella estaba desesperada y dijo: ¿dónde se llevaron a mi Señor? ¿Dónde se me lo llevaron? Y ella se encontró con Jesucristo, con el mismo Jesús, y Jesús estaba hablando con ella. Ella no lo reconoció, pensó que era un hortelano y le dijo: dime dónde te has llevado el cuerpo de mi Señor. No manches, usted se lo robó. Jesús tiene un sentido del humor muy lindo. Jesús no le dijo: ¿Cómo es que usted no se da cuenta que soy yo? Vaya al oftalmólogo. No. Fue esto tan lindo. Ella le dijo: por favor, dime dónde lo pusiste, dónde te llevaste ese cuerpo para yo poder ungirlo. Y Jesús le llama por su nombre y le dice: María. Wow. Yo cuando estaba leyendo las palabras de ese libro, yo estaba llorando, porque así como mencionó el nombre de María, también mencionó mi nombre. Y cuando Jesús menciona mi nombre a través de las escrituras y a través de su Espíritu Santo, yo me siento amado, yo me siento perdonado, yo me siento restaurado, y todos mis temores se van a un lado porque Él me llamó. Y cuando Él llama a María, María le dice: maestro, quiero que me enseñes. Maestro, rabí, raboni, maestro, enséñame, maestro. Ella lo vio como su Señor, pero lo vio como su maestro, para estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Hay muchas personas que necesitan abrir sus ojos y ver que Jesucristo está contigo para enseñarte, que no estás solo. Él te dejó su palabra para que puedas aprender de Él. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Dios no quiere que solo le ames con sentimiento. Dios quiere que lo conozcas a Él y que Él sea tu maestro. Él te dejó al Espíritu Santo para que te guiara en todas las cosas. Y termino con esto. ¿Cómo ves a Jesús tú? ¿Tú lo ves como Herodes, un charlatán más? ¿Tú lo ves como una amenaza, como los religiosos y fariseos de su época? ¿Tú lo ves con tristeza porque sientes que Él te va a destruir por los errores que cometiste? ¿O tú lo ves como tu Señor, como María? ¿O lo ves como tu maestro, como María Magdalena? Hoy te quiero decir que tú ya has visto a Dios y ni siquiera te has dado cuenta. Muchos no se han dado cuenta que ya han visto a Jesús obrar en sus vidas, restaurar sus familias. Y hoy he orado para que tus ojos se abran y que puedas ver no solo al que hace la obra, en lo que ha hecho Dios en ti, pero que tú puedas verlo a Él, que es el hacedor de milagros. Alguien levante sus manos y diga: hoy quiero ver a Jesús. Y dar un aplauso al Señor.